puedes decidir ahora con 20 años, 21 años, ser un jugador mediocre o ser un entrenador que, bueno, que pueda ser un entrenador notable, un entrenador destacado en el que pueda disfrutar también del baloncesto. Siendo entrenador de baloncesto, ¿cómo trabajas la mentalidad ganadora en las jugadoras o en los jugadores? Yo le digo, yo porque tira y falla, yo no me voy a enfadar nunca, no pasa nada, tienes que tirar. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como líder de equipo y cómo lo superaste? A mí me echan de una forma en la que yo siento que es bastante injusto, porque yo creo realmente que soy tranquilo con los árbitros y le intento ayudar de verdad. Me echan en el tercer cuarto, yo cuando me voy arriba a la grada, era un partido de tantas emociones que yo no podía controlarlas. Y bueno, al final cuando tú no lo puedes controlar, lo único que puedes hacer es las decisiones rápidas son mejores que las decisiones correctas. Porque cuando tú tomas decisiones muy rápido, es que nadie te alcanza. En ocasiones no van a ser las correctas, pero es que nadie te alcanza. Y sin embargo, tú parándote y jugando lento, viendo a ver cuáles son las decisiones correctas, no vas a tener éxito. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Yo soy Isaac Martínez, Alex Molina conmigo y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran invitado. Les contamos que él es originario de Córdoba, España. Es un entrenador de baloncesto con una destacada trayectoria con más de 18 años en equipo, tanto masculinos como femeninos, tanto en España como México. El último equipo que dirigió en España fue el Club Baloncesto Morón, con el que consiguió el ascenso de LED Plata a LED Oro. Actualmente dirige a las Panteras de Aguascalientes Femenil en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil de México. Bueno, pues el día de hoy ya lo pudieron ver en la miniatura, con nosotros aquí en Elemental Project, José Santaella. ¡Bienvenido, José! ¡Vamos! ¿Cómo estás? Bienvenido a Elemental Project. Gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tenía muchas ganas, no solamente de estar aquí presente con ustedes, sino de vivir esta experiencia, ¿no? De vivir esta experiencia y de compartir este ratito que para mí siempre, y especialmente aquí contigo y con Alejandro, pues va a ser muy agradable y como siempre digo, ¿no? Yo creo que estos momentos a mí me hacen crecer, me hacen reflexionar y vosotros sois las personas adecuadas para que eso pase. Claro, y que aparte nos visitas del norte, tomaste un vuelo para estar acá con nosotros, eso se agradece mucho y pues bueno, bienvenido, ya estás aquí. Y además es bonito que al final es una persona de Córdoba, una persona de mi ciudad, viva Córdoba y tiene mucho conocimiento en tema de baloncesto. Fue mi mi segundo entrenador cuando era chiquitito, cuando era cadete y de hecho él me reclutó para que entrara ahí en el equipo allí de Córdoba y la verdad que bueno, tengo buenos recuerdos con él y así que bueno, un gustazo estar aquí en el podcast con nosotros y a darle hoy duro. Oye José, para la gente que no te conoce, ¿quién dirías que es José Santaella? Yo siento que José Santaella es una persona muy normal. Es lo primero que me sale de decir cada vez que me preguntan por cómo me definiría. Esto yo lo agarro de probablemente una de las personas que más y mejor me han acompañado en los 3 últimos años, que es Pepe Reina, el director deportivo, el alma de Morón, ¿no? Como has dicho, el club del que vengo y en el que he sido tan feliz durante 2 años allí en España. Que él me definió de esa manera, me dice, José, a este nivel es tan complicado encontrar entrenadores normales, sois todos tan peculiares que lo primero que me sale decirte es que eres muy normal. Y eso me agrada y eso nos acomoda a todos aquí, en ese pueblo como era y como es, Morón de la Frontera, con apenas 25.000 habitantes que aman a las personas que le aman a ellos y que disfrutan tanto como se merece este deporte, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar es normal y una persona pues, muy curiosa, que le gusta mucho aprender, que le gusta mucho disfrutar del camino, entendiendo que el camino también es la vida, siendo conscientes de que cada vez nos equivocamos más o menos, no sé, es el momento en el que estamos de la vida, pero que tendremos que entender esos errores y tenemos que aprender de ellos, ¿no? Entonces, ya te digo, normal, curioso, un aprendiz siempre y intentando querer o cuidar mucho a la gente que se merece o que a mí me demuestra ese amor, ¿no? Ese cariño, esa estima y devolvérsela de la mejor de las maneras. Hay que decir que el Club Morón está en el sur de España, está en Sevilla, está en la parte de Andalucía, para la gente que no lo sepa, para que más o menos se ubique en el mapa, ¿no? Y bueno, continúa. Claro. Oye, pues entrando un poquito más en tema, ¿cómo empezó tu pasión por el baloncesto y qué fue lo que te llevó a ser entrenador? A ver, puede ser una respuesta larga. Voy a intentar acortarla, ¿vale? Pero venga. Mira, yo realmente empiezo apuntándome a fútbol porque mi padre era portero y quería apuntarme a fútbol, ¿no? Lo que pasa es que yo me di cuenta antes que él, pero él también se dio cuenta, como buen padre, de que yo me aburría siendo portero, ¿no? De hecho, no entiendo cómo los porteros se divierten jugando fútbol. Entonces, pronto decidimos cambiar. ¿Y qué fue lo siguiente?
cerca de donde nosotros vivíamos estaba el Polimecano, que era un lugar donde en Córdoba, allá por el año 91, 92, 93, bueno, había baloncesto de muy buen nivel. Entonces pues ya mi padre desde muy pequeñito me llevaba y pronto me apuntó. Entonces, bueno, pues más o menos, no te digo que destacara, ¿no? Porque al final, bueno, pero bueno, lo hacía más o menos bien. Y al final el hecho de que vaya haciéndolo bien, yo creo que es fundamental para que te motives, ¿no? Yo pienso que la motivación, y más en el 2025, pues uno de esos rasgos, de esos componentes es pues esa maestría, ¿no? Ese componente de maestría, de autonomía, pero sobre todo maestría en este caso, ¿no? De cada vez te sientes que lo haces un poquito mejor, ¿no? Entonces, fueron yendo así las cosas bien, hasta que como entrenador, ya vamos a hablar de esta parte de entrenador, yo siento que me he ido encontrando con las personas adecuadas en el camino para que vayan reconfigurando mi itinerario, ¿no? Yo al final he sido un jugador mediocre, pero me encontré con una persona que es Pedro Calles, que me dijo hace tiempo, puedes decidir ahora con 20 años, 21 años, ser un jugador mediocre, porque era lo que iba a ser, o ser un entrenador que, bueno, que pueda ser un entrenador notable, un entrenador destacado en el que puedas disfrutar también del baloncesto, ¿no? Entonces, es una de las personas que te inspiran. De hecho, a mí me han inspirado bueno, hasta el día de hoy me han seguido inspirando, y yo creo que una de ellas que han hecho que mi itinerario cambiara, ¿no? Y al final poner muchos recursos y poner mucha fuerza en este camino, ¿no? Aparte, evidentemente, pues bueno, nosotros compartimos con Manolo López, ¿no? Pues fue el primer entrenador con el que yo fui ayudante. Al final hay personas que más allá de lo que te enseñan en el baloncesto, lo que te enseñan es en cómo amar un deporte, en cómo apreciarlo, en cómo cuidarlo, en cómo cuidar a las personas que están dentro de ese deporte. Y yo creo que al final es una mezcla de todo, ¿no? Pero sobre todo es las personas que te vas encontrando, cómo van definiendo un poco tu camino y cómo te van haciendo disfrutar de ese camino. Increíble. O sea, los primeros Sí. clubes en los que jugaste fue entrando conmigo, ¿no? Siendo Sí. como mi entrenador, ¿no? Sí, sí, fue la primera. Al final, bueno, mi padre era el presidente de él como jugador Ok. y bueno, al final yo siempre he dicho que mi padre al final tiene mucho, o sea, tenemos mucho que recompensarle, ¿no? Porque al final fue una persona que dio mucho por el baloncesto y por desgracia no solamente en el baloncesto, sino en muchos otros deportes, en muchas otras áreas de la vida, no se consigue esa recompensa o ese agradecimiento que se merece, ¿no? Yo siempre que he podido se lo he hecho. Entonces él en ese momento que coincidió con Alejandro, por el presidente, y él luchaba porque sus hijos estuvieran en las mejores condiciones posibles, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando comencé. Luego inmediatamente fue en Adeva cuando me dieron la oportunidad de ya entrenar, un club femenino precisamente, ¿no? Femenil, como actualmente estoy en femenil después de muchos años aquí en México. Y ahí fue cuando comencé, en Adeva, en Córdoba, dando mis primeros pasitos. ¿Podrías decir que hoy en día le tienes más amor al baloncesto que al fútbol? Hombre, 100%, full. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ok. Oye, pero no digo que me disguste el fútbol, a mí me gustan todos los deportes. no, pero al final siempre hay algo favorito y Sí. pues obviamente lleva 18 años en Totalmente. baloncesto ya, ¿no? Y disfruto muchísimo entrenando y jugando. Y jugando. Sí, no, y además empezaste, como ha dicho, con Manolo López, que era el entrenador oficial Sí. del club donde estamos, y además era un apasionado brutal, y yo creo que estar con él pues también te inspiró mucho, ¿no? De aprender muchas cosas, veías cómo enseñaba, veías su pasión que sentía por el básquet, Sí. y eso se contagiaba, ¿eh? A los jugadores, Sí. a todos nosotros, además nos pasábamos muy bien realmente. La verdad que era una época, yo la guardo con mucho recuerdo, una parte muy bonita de mi vida. Volvería sin duda, ¿eh? De hecho, a esa época. De hecho, cuando hablamos de estos temas, yo creo que el tiempo es una de las cosas que cuando lo vas perdiendo vas valorándolo más, ¿no? Y vas siendo consciente de lo que significa. Y personas como esta, como Manolo, te das cuenta de que por unos chicos en aquel momento eran 14 años, ¿no? Pero 14, conmigo, 15. años atrás, eran con 11, 12 años, él se desvivía y éramos chicos de 11, 12 años, pero él disfrutaba dedicándonos tiempo. De hecho, yo siempre he dicho que ha sido el único entrenador que siempre ha llegado antes que yo al entrenamiento, y eso es algo inaudito. O sea, de hecho, podría haber aprendido de él la puntualidad, por ejemplo, ¿no? Pero Oye, para la gente que no sabe nada de baloncesto, como por ejemplo Isaac, que Sí. tampoco entiende mucho, nosotros No. al final pues, hemos jugado toda la vida, pero Isaac y mucha gente que nos está viendo pues, no sabe tanto de baloncesto. ¿Cómo nos explicaría las diferentes posiciones que hay en el campo de básquet? depende desde el país que te hable. Te puedo hablar de una manera o de otra. Aquí, por ejemplo, en México se habla mucho del armador, ¿no? El armador, pues, el base, el point guard, el jugador que controla el partido, que toma más decisiones, que tiene más rato la pelota en sus manos, ¿no?
Luego también se habla pues, de los aleros, bueno, el 2, el 3, los escoltas, que son los jugadores ahí que comparten el perímetro, que juegan más alejados del aro, que pueden compartir funciones con el base de subir la pelota, que se entiende que tienen que tener habilidades con la pelota en las manos. Y luego están los jugadores grandes, ¿no? Pues puede ser, aquí se llama el centro, el pivote, depende de Latinoamérica, en Europa, como lo queramos llamar, ¿no? Posiciones 1, 2, 3, 4, 5. Pero lo que sí es verdad que esto ha sufrido con el baloncesto moderno unos cambios que yo tendría que estar varios días contigo para explicártelos, porque incluso yo tendría que revisarlos, ¿no? Al final hay que creer en lo que tenemos ahora mismo, en lo que nosotros sentimos, pero ya ves jugadores como Nikola Jokic, ¿no? En Denver, que es un point guard, o sea, un grande jugando de point guard, como armador, ¿no? Disfrutando de la pelota, generando ventaja y como facilitador de los demás. Y hay jugadores pequeños que lo que son rematadores, son ejecutores. Entonces yo creo que cada vez más fluido el baloncesto, eso le está dando mucha más riqueza, mucha más complejidad también, muchas más opiniones, puntos de vista, aristas que tiene este deporte, que en mi opinión lo hace mucho más bonito y mucho más también adaptativo, ¿no? Y esto está chido para el entrenador. Claro. Yo de pequeño, bueno, evidentemente en alguna vez jugué básquet, no de forma profesional, pero sí conocer el deporte de esas veces que estás en la primaria, etcétera, ¿no? Pero para entender un poquito mejor, yo recuerdo que no podías tener, algunas reglas es que no podías tener el balón en la mano durante mucho tiempo, entre muchas otras, ¿no? Pero desde tu experiencia, ¿cuáles son las reglas básicas de un partido? Las reglas básicas que no puedes dar más de 2 pasos con la pelota agarrada, no puedes estar más de 8 segundos sin cruzar a campo ofensivo, no puedes estar más de 24 segundos con la posesión sin lanzar al aro, no puedes, cuando estás sacando de bandas de fondo, ¿no? No puedes estar más de 5 segundos sin poner la pelota en juego. Yo creo que son, al final, bueno, por ejemplo, mi chica no tenía ni idea de baloncesto, ¿no? Marina ha tenido que hacer un Master Express, casi obligado, ¿no? Más obligado de lo que le gustaría a ella. Pero yo creo que también está aprendiendo mucho de eso y yo creo que al final es ver baloncesto, es charlarlo, ¿no? Pero es lo que tú dices, es verdad que hay reglas básicas, ¿no? Sí. Y luego, evidentemente, pues los contactos y todo, hay que mesurarlo, hay que ver realmente cómo se interpreta en cada lugar, en cada sitio, ¿no? Pero grosso modo yo creo que son esas las reglas. ¿Y el partido cuánto dura y en cómo se divide, en qué etapas? Sí, son 4 periodos de 10 minutos, ¿vale? Por ejemplo, en México hay un tiempo fuera, ¿no? Tiempo muerto, como le llamamos, un tiempo fuera de televisivo, sí, desde el 5 hasta que se para la pelota. La primera parte, cada equipo tiene 2 tiempos disponibles y en la segunda parte hay 3. En los 2 últimos minutos hay 2 tiempos cortos que se pueden pedir con la pelota en juego, ¿vale? Y esos tiempos cortos significa que en lugar de 1 minuto, en los últimos 5 minutos de encuentro, son 2 minutos debido al cansancio y a otra serie de circunstancias a partir de este año, por ejemplo, en México. Los tiempos cortos son de 1 minuto y son de pie. Bueno, parados, ¿no? Lo decía aquí, parados, ¿no? De pie. Sí. Y eso, por ejemplo, en la NBA es verdad que son 12 minutos y hay algunas competiciones que son 12 minutos. Ok. Hoy has sido entrenador de equipos masculinos y equipos femeninos. ¿Cómo ves la diferencia entre entrenar un equipo femenino y uno masculino ahí a alto rendimiento? Sí, eso ha sido otro máster que he tenido que hacer yo en 2 meses, ¿eh? Wow. Porque yo los últimos 4 años he estado entrenando a un nivel alto en España. Les plata, les oro. Hacía tiempo que no entrenaba femenil, pero bueno, yo siempre he sido de las personas, y nunca se me va a escuchar lo contrario, que hago las distinciones oportunas, pero valoro en el mismo nivel, en el mismo el baloncesto varonil y femenil, ¿no? Yo creo que tiene distinción, evidentemente. En el balonil se juega más por encima del aro, la pelota corre más, hablando de cuestiones puramente técnico-tácticas, ¿no? Y luego, pues yo creo a niveles generales, pues yo creo que hay también rasgos que se pueden diferenciar, ¿no? Yo, por ejemplo, por decir las buenas de las 2 cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que con chicas yo me estoy sintiendo mucho más agradecido de entrenarlas. Eso no significa que no me sienta agradecido con los hombres. Sí. Me he sentido muy agradecido, además he disfrutado mucho entrenando, por ejemplo, esta última etapa en Morón, ¿no? Pero yo tengo recuerdos muy bonitos entrenando un minibásquet femenino en Adeva. De hecho, es mi recuerdo más bonito, ¿no? Para cuando se dice, ¿tus recuerdos más bonitos? Cuando ascendiste en Ibiza. Sí, claro, pero porque eso era como algo histórico, un hito.
Pero yo de una temporada entera estar disfrutando, sintiendo que soy entrenador, y lo más importante para mí que ser entrenador es sentir que estás contribuyendo al progreso y al camino de la persona, independientemente de lo que esté pasando en la pista. Y eso al final yo creo que es un camino que debe de ser recíproco, ¿no? Y que sobre todo en minibásquet, con pequeños y pequeñas, se ve mucho el reflejo en la familia. Entonces, cuando tú ves que la relación en la familia es tan bonita, de agradecimiento, de que te estiman porque tú la estimas a su hija, yo creo que eso al final es la parte más bonita que tiene un entrenador, porque en muchísimas ocasiones el destino no depende de ti. En este caso el resultado, hablando de deporte, no depende de ti. Depende de que, por ejemplo, una chica se te lesione y no juegue al final, o que no vamos a hablar de los árbitros, pero también puede ser que los árbitros cometan un error y se equivoquen, o que tú mismo tomes una decisión que no es la adecuada y termines perdiendo el partido. Pero todo lo que te deja atrás, ¿no? Todo lo que te deja atrás, yo creo que tiene que tener tanta importancia. No, de hecho, tiene que tener más importancia que el propio destino o que este final. Entonces, el agradecimiento creo que es muy importante y lo estoy sintiendo mucho en chicas. ¿Vale? También creo que hay que convencerles más. Esto yo creo que hay que explicarlo bien, ¿no? Creo que convencerles más y eso a mí me hace mejor entrenador. Yo tengo que razonar y tengo que negociar más con ellas. Entonces, bueno, hay que reflexionar las cosas 2 veces, hay que explicarlas el doble de bien y en este caso además en el escenario en el que estoy trabajando en inglés, o sea, más demanda para mí y un challenge mucho más exigente. Entonces, bueno, yo también afronto todos estos desafíos de la mejor de las maneras porque al final es lo que nos va a hacer crecer. Sí. Oye, antes de pasar a los siguientes temas, a grandes rasgos, ¿cómo fue que llegaste a México a ser entrenador del equipo actual? Mira, yo llegué hace 4 años de la mano de Pablo García, que es un gran amigo mío. Un gran amigo, una amistad que se basa en algo muy bonito, que es la admiración, por la admiración en lo que más amamos los dos, que es el baloncesto. Y para mí eso es muy bonito. Entonces, él me trajo con él a León, hace 4 años estuve. Yo disfruté mucho de la experiencia de México. Yo estuve muy a gusto en México, de hecho uno de los motivos evidentemente por los que estoy aquí. Entonces yo ya regresé, decidimos no seguir ese camino juntos, ¿no? Porque prevaleció mucho más la amistad que ahora tenemos muy bonita a seguir ese camino, que creo que es algo muy inteligente que tienen que hacer las personas en este escenario, ¿sabes? Cuando se acaban las relaciones laborales o cuando pueden pisar la relación personal, cuando merece la pena. Y bueno, 4 años después yo decidí salir de Morón por diferentes circunstancias y Pablo me dijo, ¿ahora qué es de ti? Digo, pues mira, si quieres ayúdame, porque la competición femenil en México no me pisa a mí competiciones que yo si quisiera regresar de una u otra manera en septiembre a España. Y me dice, vale, pues voy a hablar allí. Entonces él me movió un poco, salió esta oportunidad y le vi todas las cosas buenas que os estoy contando. Sí. El femenil, un nivel muy alto, un club muy sólido como Pantera, histórico, en el que yo creo que cambiando algunos detalles se pueden hacer las cosas muy bien y se puede aspirar a lo máximo, que es lo que estamos intentando. Sí. A mí antes me lo ha explicado, pero todavía pues creo que a mucha gente no le puede quedar claro. Yo tenía entendido que la liga femenina se jugaba durante todo el año, pero empecé a contar que no, que son solamente como 2 meses y medio, ¿no? Que al final muchas jugadoras que están jugando a otros equipos en Europa, pues al final vienen para acá en época como de descanso y juegan aquí en el equipo de México, ¿no? ¿Cómo es la liga mexicana, de hecho? ¿Cuántas ligas hay además aquí en México? ¿Hay más además de la que estás? Sí, bueno, femenil hay varias ligas. Lo que pasa es que esta es la principal. La más importante. La más llamativa, la más atractiva, la que tiene más músculo financiero, la que tiene también mejor estructura. Bueno, de hecho, nosotros cuando jugamos en Chihuahua, yo le dije a las chicas, este es el mejor partido que se puede ver en Latinoamérica ahora mismo. Y no hay duda. De hecho, el entrenador de Chihuahua, que es un gran entrenador, me decía, y él estaba entrenando en Euroliga, me ha dicho, tanto tu equipo como el mío podría estar compitiendo en Euroliga. Son roster. Hay varios equipos que han construido roster de un altísimo nivel. ¿Por qué lo han podido construir? En primer lugar, porque es corta la liga, entonces el músculo económico se puede concentrar en pocos meses. Tú puedes ofrecerle a la jugadora
un importante atractivo económico para que estén, que no significa que sea más que el que ganan en Europa o en Estados Unidos cuando están jugando allí. De hecho, no lo es en la mayoría de casos, ¿no? Pero bueno, se puede sostener, ¿no?, ese nivel de jugadoras a nivel económico, y luego a nivel de timing es perfecto porque las jugadoras terminan en Europa final de abril, principio de mayo, que es cuando comienza esta liga. Es una forma de que, como ya sabemos, que la carrera de las jugadoras y los jugadores también es corta, que al final hagan más dinero, ¿no?, que también están en su derecho. Las carreras de los entrenadores son más largas. Bueno, yo todavía soy muy joven, ¿no? Pero yo cuando vaya creciendo... Bueno, tú mucho más. Cuando yo vaya creciendo, yo no veré el abismo como lo ven ellos y ellas, ¿no? Al final llega un momento en el que, además, tienen que tener en cuenta temas de lesiones, temas en el caso de las chicas, pues quien se quede embarazada y al final tenga que pasar ese periodo sin poder trabajar o sin poder... Entonces... yo creo que pasa eso. Se comprime tanto también, sobre todo en México, y este año en especial, porque no han querido solapar el femenil con el varonil. Entonces han hecho que se acabe un día y al día siguiente empiece el otro. Yo creo que porque a lo mejor a algunos equipos les costaba un poco solapar las dos competencias, han intentado que prácticamente no se solapen. Únicamente una pretemporada se puede solapar con el final de la otra en algunos casos, ¿no? Oye, y no interfiere, lo que has comentado antes, que bueno, supongo que sí, pero por ejemplo, también la selección, creo que también se juega en verano. No tienes jugadores que a lo mejor pueden estar en la selección y te puede perjudicar a ti. Y también el tema del embarazo, de que de repente una jugadora la tengas ahí en el equipo y de repente, oye, que me queda embarazada, que no puedo jugar. Sí. ¿Te pasa alguna vez esto? No, porque acabo de empezar en femenil y no, pero estoy seguro que le ha pasado. Yo sí nos ponemos a hablar con entrenadores que llevan una carrera en femenil, le ha pasado seguro. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Astur Andur, que hace 2 años pues estaba compitiendo al máximo nivel en Euroliga, NBA, y al final decide ser mamá. Y en el mejor momento de su vida, con 29 años, ¿no? O sea, en el mejor momento. Entonces, y ella regresa y su camino para volver a ese nivel es tremendo. Ella regresa a su casa, donde más confortable va a estar con su bebé, y alcanza un nivel altísimo, regresa incluso a la NBA, vuelve al alto nivel en Turquía y ahora pues podemos estar disfrutándola aquí, ¿no? Pero fíjate, es un caso que el entrenador que le tocara en ese momento, yo supongo que también las chicas eso lo comunican antes. Dicen, oye, yo estoy pensando esto. Yo como todavía no... Yo ya os digo, el máster todavía no ha concluido, mi máster en femenil. Entonces estoy en progreso. Estoy en la lección 3 de 10. Aprendiendo estoy aprendiendo muchísimo. Cada día estoy aprendiendo. Sí. Oye, hablando de eso, siendo entrenador de baloncesto, ¿cómo trabajas la mentalidad ganadora en las jugadoras o en los jugadores? Mira, yo creo que hay mucha estrategia. Mucha estrategia. Y en mi opinión, voy a decir algo que a lo mejor estropea la respuesta, pero yo creo que no hay ninguna receta válida. Sí. Yo pongo ejemplos de que he tenido éxito siendo una persona cercana, siendo una persona motivante, siendo una persona que cada 2 por 3 pone vídeos de motivación y yo soy el primero que salgo con 2 lagrimones, y todo lo contrario. Y he tenido éxito siendo una persona distante, que no entra a la charla prepartido, que no entra... Yo ahora sí creo que a cierto nivel hay que tener unos estándares, ¿no? Digo, de protocolo. Entonces, por ejemplo, con estas chicas al final es encontrar el punto. En primer lugar, y esto te hablo ya a nivel de gestión, yo creo que ellas tienen que sentirse cómodas. Cómodas, y ese trabajo viene de antes, de que se junten, sabiendo las piezas que va a unir en ese tablero. Y que sepas que todos tenemos nuestro ego, pero también si pones 7 egos juntos, no vamos a triunfar. Igual que si pones 7 jugadoras que meten 20 puntos por partido, no vamos a meter 140 puntos por partido. Tienes que conseguir las piezas justas para que ese reloj, ese engranaje, marque las horas correctas y funcione como tú quieres que funcione. A partir de ahí, ves dónde estás. Nosotros, por ejemplo, pues estamos en un sitio en el que tenemos una oportunidad muy bonita de hacer legado. O sea, hacer legado, de hacer historia, ¿verdad? Que suena como muy de película, ¿no? Tampoco tenemos que hacer cine, pero creo que nadie espera que Panteras pudiera ser campeón. Yo no digo que vaya a ser campeón, pero sí creo que tenemos un equipo que puede ser campeón. Entonces, en cada día un poquito hacerle creer o llenar la barrita de belief, de creer en algo. Yo creo que eso es lo que les va a dar, y eso con pequeños pasitos que, pues mira, pues esto tenemos razón, pues en esto estamos cada vez más unidas, pues en esto estamos teniendo éxito, y al final, oye, que nos lo vamos a creer, nos lo vamos a creer. Muchas veces salen las cosas
no porque las fuerce, sino porque yo creo que tienen que fluir. Yo me he ido convirtiendo cada vez en un entrenador o en una... A ver, quiero decir líder, pero yo cuando digo líder, al final la palabra se malinterpreta. Yo cada vez siento que soy un líder más democrático. Yo el ego lo tengo al nivel del suelo. Yo no quiero... Yo, de hecho, cuando gane mi equipo, yo quiero que salga Fellonda en la foto, quiero que salgas tú, quiero que salga Didi, quiero que salga Anilla cuando lo hace bien, quiero que salga Dom cuando lo hace bien, quiero que lo haga Carla cuando hace un buen partido. Podría decirte todas las jugadoras, ¿no? Pero sí, creo que ellas son las protagonistas. Y yo me siento bien cuando al final logro que ellas sean felices, cuando veo que toda la gente que está alrededor es feliz por lo que estamos consiguiendo. Y al final lo que vengo a decirte, que tenemos una oportunidad de hacer un legado y dar con la tecla de que ellas se motiven y crean que pueden hacer algo importante. Yo tengo un buen recuerdo de que, bueno, siempre cuando al final te lo pasas muy en entrenamiento, o sea, hay mucha exigencia, pero al final pues te lo pasas menos bien. Pero cuando llega el partido, llega un momento serio. Siempre nos decía, cuando entremos al pinche banquillo, o sea, cuando entremos ahí al vestuario, ya todo serio, ¿eh? Ya no quiero ni una sonrisa más, ni un jajá, no, ahí seriedad. Y sí me acuerdo, no me acuerdo en qué partido ya, porque al final ya hace mucho tiempo desde entonces, pero sí algunos partidos en los que al final pues la cosa es muy complicada, al final no sale como esperar los dos primeros cuartos, llega el descanso y nos metes ahí en el vestuario y empiezas ya a decirnos mil cosas de que, joder, no te das cuenta que te están meando por esta parte, por la izquierda o por aquí, o cosas que a lo mejor nosotros como jugadores no nos damos cuenta porque tenemos otra experiencia o a lo mejor estamos jugando y no vemos la pista completa, pero tú desde otra visión, pues al final consigues ver cosas que nosotros no vemos. Y al final con la motivación y cómo nos inspira y luego decir que los errores que estamos cometiendo y que podemos mejorar, pues al final conseguimos que todo vaya mejor, ¿no? Y así hemos remontado muchos partidos. Y, sí, bueno. Pero el equilibrio ese es súper complicado, ¿eh? Porque yo de hecho estoy teniendo ejemplos ahora y he tenido ejemplos en los últimos años, he tenido muchos ejemplos de que tú entres en un descanso y pegas una bronca y que creas que la bronca, y que luego cuando ganas crees que la bronca es el mérito, o sea, que el mérito es tuyo porque has pegado la bronca. Y si pierdes, ¿qué es? Porque has perdido porque has hecho la bronca y lo que has hecho es bajarlas más, ¿no? O bajarlas más. No hay receta. Y yo creo que la magia del líder democrático en este caso es saber cuándo tienes que apretar y cuándo no. Y que ellas entiendan cuándo tú estás en el lugar de apretarle y cuándo no. Porque si le estás apretando continuamente, ella al final eso es un desgaste que no va a ningún sitio. A lo mejor en 2 meses funciona, ¿eh? Yo no voy a estar contento en el camino en 2 meses apretándole. Y yo ya he tenido ejemplos de que yo he parado el partido en un tiempo muerto, porque hemos encadenado 2 minutos que lo hemos jugado bien, y yo he sentido que yo no soy el que tengo que yo soy precisamente el que tengo que animarle. Y es complicado para mí, en ocasiones, pero yo las veo a ellas frustradas y digo, pues es que lo que tengo que hacer es lo contrario, es, oye, tranquila, pero es que yo podría estar enfadado ahora, pero es que no quiero estar, pero es que ¿qué ganamos ahora mismo si yo estoy enfadado? Otra cosa, tenemos que reconocer por qué nos enfadamos y por qué no. Y a mí eso es una de las cosas que creo que es más complicado, que reconozca a la otra persona, sobre todo cuando no te conoce bien. ¿No? Yo le digo, yo porque tira y falla, yo no me voy a enfadar nunca. Hombre, no sé que sea un mal tiro, pero si es un buen tiro y falla, no pasa nada, tienes que tirar. El equipo que yo compro, que yo traigo, son jugadoras que tiran todas. A mí me encanta que tiren todas. Hasta la que cree que no tira, yo le hago creer que tira bien. Sí, que tire. Sí, lo más importante del tiro es que creas que la metes. Ya está. Pero Luego, como jugador te frustras, o cuando tiras un tiro y no sale bien y la has tirado 20.000 veces y te ha entrado 30.000 veces y estás en el mismo lugar, misma posición, o sea, todo igual, y tiras con la misma fuerza, todo igual, y pum, no entra. Y repites y no entra. Dices, me cago en 10, como que no entra, como que al final luego la mentalidad te la echan, bueno, no la mentalidad, pero sí el espíritu ahí de decir, joder, prefiero pasarla y que la tire mejor mi compañero, que está teniendo un mejor partido que yo. Pero luego al final tú lo motivas, dices, venga, vas, tú que seguir intentando, tengo que cargar la responsabilidad, serme responsable y seguir atacando. sí, porque es que si no tiras que no puedes jugar. O sea, que además el baloncesto moderno es que si no tiras, la mayoría de casos es que no puedes jugar. No sé, yo le digo, es que si a un buen tiro tienes que tirar siempre. Y si las fallas no pasa nada. Si las fallas, luego depende, porque luego puedes buscar otras situaciones de juego en las que, como has dicho, puedes poner en valor la generosidad y la humildad y decir, bueno, pues en vez de tomar este tiro, pues voy a buscar algo para encontrar otra situación favorable de otra compañera que a lo mejor está hoy mejor que yo. Pero mi posición, siempre que sean buenos tiros, es que ellas tengan confianza y que ellos tengan confianza. Es que es la forma de crecer también. Yo creo en este caso que es mucho mejor aprender o caminar buscando la felicidad que caminar evitando el miedo.
Evitando el miedo, yo creo que a corto plazo salen cosas muy buenas, pero a largo plazo, y sobre todo que el camino no se disfruta nada. Nada, los resultados los vas consiguiendo, pero eso tiene que ser horrible. Y yo lo he vivido también. Lo he vivido como jugador, como ayudante, como... Y no me apetece. Y ya que puedo un poco más elegir a ser entrenador líder, entre comillas, pues ya sí elijo tener esta filosofía. Pero ¿sabes lo que pasa también? Que muchas veces como jugador, cuando está, a lo mejor tira varias veces y la falla varias veces, a lo mejor no es tu día, dice, ya está mirando el banquillo porque dice, uff, que algún día no estoy jugando de la mejor manera, posiblemente me va a cambiar en breve. En cambio, si hubieran entrado, pues juegas más, ¿no? Y al final el objetivo de cada jugador siempre es jugar lo máximo posible. También el miedo de un jugador es eso, ¿no? Que no falle muchas y pues al banquillo. Porque que es una de las habilidades, o sea, bueno, es uno de los impuestos del jugador, de los impuestos. Yo impuestos digo algo que tú compras, que tienes que pagar, pero porque es la filosofía, porque es tu trabajo. O sea, al final, o sea, no hay otra. Tienes que aprender a que si falla, a lo mejor hay otra jugadora que entra en tu lugar y puede hacerlo bien. Sí. Pero yo por mi parte voy a hacer lo mejor para que esa jugadora termine metiendo. Que luego, esta es una referencia a la cultura pop, ¿no? En Malcolm el de en medio, el hermano menor que pensaban que no tiraba bien, resultó ser el que mejor tiraba y encestaba y le ganaba al papá. Sí. Y los hermanos dijeron, pues si nosotros somos los que jugamos toda la vida, ¿cómo este chamaco va a poder? Y mira, sí, que resultó ser así. Oye, a ver, pregunta importante. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como líder de equipo y cómo lo superaste? Yo siento que el mayor reto fue el de Morón en la temporada 23-24. Yo creo que ese ascenso, que ese logro, por todo, por cómo se dio, por los recursos que teníamos. ¿Esperabais que vais a ganar? No, era impensable, era totalmente impensable. Pero ese camino fue bonito por muchas cosas. Lo voy a resumir rápido, pero ese camino fue bonito porque además también, explicando el camino, vais a conocer un poco mi persona como entrenador, como pienso. Nosotros hicimos un equipo, yo creo que construimos un equipo bien, de la categoría bueno, ¿no? Yo decía que teníamos que ser del quinto al octavo, habiendo dos grupos de 14 equipos, bajaban 2, luchaban por el play-out otros 2 se quedaban fuera, 8 se quedaban en play-off. Yo dije, del quinto al octavo, notable, me ponen un notable como entrenador. Nosotros empezamos muy bien y en Navidad íbamos terceros, creo. Entonces me volvieron a entrevistar allí en la televisión local y me dijeron, bueno, ahora si no entra en playoff, digo, ahora si no entramos en playoff es un fracaso. O sea, ahora hay que recalibrar nuestros objetivos. Ahora, evidentemente, no podemos decir que está bien si somos octavos. No, y si no estamos en playoff y nos salvamos, no. Todo siguió yendo bien y nos metimos segundos. Jugando muy buen baloncesto y alcanzando una racha que en el club yo creo nunca se había conseguido 8 victorias seguidas, que el Les Plata es muy complicado. Igual que en una categoría, para un equipo tan humilde como nosotros, era muy complicado conseguirlo. Y cuando entramos en playoff, me volvieron a entrevistar. ¿Qué pasaría si cayera en la primera ronda? Pues sería un fracaso. Y mira que es complicado hablar del fracaso, ¿no? Pero sería un fracaso porque al final el trabajo que hemos hecho, esto es deporte, pero hay que considerar que en el deporte a veces fracasa. Y tienes que aceptarlo y aprender de él, igual que se aprende de la victoria, entonces yo creo que eso fue un reto desde el inicio hasta el final. Y cómo acabó y cómo nosotros terminamos construyendo una familia que mira que a mí me cuesta poco, o sea, me cuesta decir la palabra familia, porque la familia realmente es la familia con la que te has criado, ¿no? Creo que es un concepto tan importante que no deberíamos de aplicarlo en ningún otro ámbito. Pero construimos algo tan bonito y éramos unas personas tan unidas que confiábamos tanto la una en la otra que terminó de la mejor forma posible. Que en Ibiza a mí me echan de una forma en la que yo siento que es bastante injusto porque yo creo realmente que soy tranquilo con los árbitros y le intento ayudar de verdad. Me echan y en el tercer cuarto, yo cuando me voy arriba a la grada, yo estoy súper tranquilo porque yo sentía que si Morón ascendía dependía no de mí, dependía de los jugadores y de lo que habíamos creado. ¿Cómo iba en ese entonces el marcador? ¿Cómo iba? Yo creo que íbamos perdiendo de 4 y nosotros guardábamos una renta de 9, creo, y quedaban 15 minutos. Y al final, ¿renta de 9 quiere decir? Que traíamos en el partido de ida 9 puntos de ventaja. Y en ese momento íbamos perdiendo de 4 cuando a mí me echan. Okay, en el Ecuador del tercer cuarto, como 5 arriba. Vale. Pero yo sentía que estaba totalmente fuera de control del partido. Era un partido de tantas emociones que yo no podía controlarlas.
Y bueno, al final cuando tú no lo puedes controlar, lo único que puedes hacer es apartarte de un lado. De hecho, a mí me echaron y me fui con mi chica arriba, que mi chica, aunque no le gusta el baloncesto, pero medio la obligué a vivir aquel momento. No, porque digo, hombre, si voy a ascender una vez en mi vida, darle plata, darle oro, coño, que la veas, ¿no? Si no, igual que me llevé a mi hermano. Y siempre digo que fue muy curioso que al final me llevé las personas que más quiero, aparte de mis padres, evidentemente, ¿no? Que más quiero. Y a mí, el hecho de que me echaran provocó que fueron las primeras personas que pude abrazar cuando Morón ascendió, que fue a Marina y a mi hermano, ¿no? Entonces fue como todo el hito se completó, ¿no? Los jugadores en la pista ascienden, Morón asciende, yo en la grada estoy fuera viendo cómo ellos lo han conseguido. Entonces, yo creo que como desafío personal y de liderazgo creo que es muy bonito y me da mucho aprendizaje. Sí. Oye, y hablando de partidos, ¿qué haces cuando un jugador pierde la confianza en sí mismo? ¿No? Que dice, ya no tengo futuro. No sé. No tengo futuro. Cuando estoy jugando el partido y tiene un mal partido y dice, güey, ya estoy... Sí, ya. Tengo un mal día, ¿no? Sí. ¿Cómo le hace que lo recupere? ¿Qué pasa? Y además hay personas que le pasan antes. Hay jugadores y jugadoras que le pasa... No hace falta que fallen tanto. Que fallan poco y ya se sienten así, ¿no? Mira, yo en ocasiones he aplicado una estrategia que es el diario de logros, ¿no? Yo al final primero le hago ver de que al final podemos cometer errores y tenemos que batallar con el error y tenemos que tomarlo como algo que nos sirva para aprender sin perder ese carácter ambicioso, ese carácter competitivo, ese carácter optimista también, ¿no? Y si una chica en este caso cae un poco, no estoy anotando, no estoy tomando buenas decisiones, pues mira, vamos a volver a un partido en el que si lo hiciste bien, y a lo mejor fue hace 10 días, ¿eh? Y hace 10 días a lo mejor hiciste 4 de 5 en triple. Entonces, esa jugadora que es diferente a la de hoy, de hecho, la de hoy es mejor que la de aquel día. Lo que pasa es que en muchas ocasiones lo más importante está aquí. Sí. Lo más importante, al final, esto te multiplica o te divide, no te suma. Esto te puede multiplicar por 10, por 1,5 o te puede dividir por 0,1. Entonces, por eso es muy importante mantener ese balance de que ninguna jugadora pierda de una manera descalabrada esa confianza que haga peligrar los cimientos de ese mundo del baloncesto y de las jugadoras. Sí. Oye, ¿y un partido clave, cómo realmente lo analizas? O sea, ¿cómo lo analizas desde cero? ¿Qué es lo primero que analizas en un partido? ¿Cómo lo preparas realmente? Sí. Depende también del lugar en el que estés, ¿no? Te voy a hablar del que estamos ahora y así pues se conoce un poco la forma en la que tenemos de trabajar, tanto Dani, mi ayudante, como yo. O sea, digo, porque es diferente cuando estaba en nuestra categoría, a lo mejor imagino que, vale, si jugamos contra Espejo, un pueblo, lo que sea, y dice, vale, hay otros jugadores buenos, ya sabemos quién lo va a defender y tal, y ya sabes la jugada que vamos a hacer y tal, defensa, ¿no? En zona, hay individual, presión, no sé qué. Más o menos analizaba de esa forma, pero a este nivel yo supongo que empieza en muchos vídeos y empieza a analizar cada jugador, qué es lo que suele hacer, con qué mano suele entrar a la canasta, cómo pararle, qué jugador es que le va a defender, haces pruebas en entrenamiento y tal, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? De hecho, en formación cuando erais pequeños también lo intentábamos. Lo que pasa es que muchas veces o no tenemos suficiente memoria, somos un poco Dory, hacemos el efecto Dory y no nos acordamos tanto, pero lo intentamos no con tanto nivel de rigurosidad, ¿no? Entonces, tienes razón que sobre todo cuando se entrena a pequeños y a pequeñas, yo creo que se pone el foco mucho más en el progreso. Es cierto que cuando se llega, como tú has dicho, a partidos importantes, si pretendes proteger ciertas fortalezas que tiene el equipo contrario y que al menos tu equipo esté al tanto de eso, para que no sea castigado. Claro, pero también cuando somos pequeños tenemos a lo mejor las cosas son tan menos trabajadas, a lo mejor nos falla un poquito más la izquierda que la otra. Cuando llegas a dar tu nivel ya sabes que los dos son diestro y zurdo, lo hacen bien, entran de las dos formas canastas. Pero eso no lo queremos nosotros, eso es lo que queremos nosotros, no están así. ¿No están así? No están así. Esto no es porque hay jugadores, pero de la NBA que repiten mismos patrones y tienen éxito con mismos patrones. Al final el step back hacia derecha de Harden lo lleva haciendo ¿cuántos años? Y saben que lo va a hacer y lo mete. Y el step back, en este caso, sobre izquierda de Doncic, desde que estaba ya con 16 años en el Madrid ya lo hacía, pero no lo paran. Al final yo creo que hay patrones que están muy marcados, ¿no? Y que hay que prevenirlos para reducir los porcentajes. Cuando somos pequeños y pequeñas, creo que cuesta muchísimo trabajo
que ese trabajo sea consciente. Es muy, muy complicado, por mucho que los entrenadores y las entrenadoras queramos que sean conscientes. Es prácticamente imposible. Ahora yo creo que sí, se puede, porque ya las jugadoras están trabajadas, tienen mucha batalla en lo alto. Entonces, respondiendo desde el comienzo, un partido importante, lo primero que hacemos es ver su playbook general, ¿no? Que al final es un vídeo que a mí me entrega mi asistente de 30 minutos aproximadamente, en el que se ve, grosso modo, cuáles son sus ideas, tanto en ataque como en defensa, cómo correr el contraataque, sus primeras ideas de juego en llegada, cuáles son, si poste bajo, si bloqueo directo encadenado. Bueno, luego su playbook como tal, cuáles son las jugadas, las hotkey o las key plays, ¿no? Las jugadas que más usan, los conceptos que más usan para generar ventajas. Eso yo lo reviso, yo lo veo cómo lo vamos a defender siguiendo nuestras reglas o modificando alguna regla nuestra. Y luego también mi asistente hace un vídeo de jugadoras, que ahí es cuando, por ejemplo, hablamos si la jugadora número 48 de Adelita, cuando recibe mid-range a 5 metros, solamente la pone en el suelo con mano izquierda, que no se te escape por mano izquierda. Por favor, que se te escape por mano derecha. Y convencerles de eso. Eso creo que es trabajable a este nivel, ¿no? Luego, ya una vez que unimos ambas cosas, pues ponernos en marcha y al mismo tiempo nosotras ver de qué manera, con nuestros recursos, con nuestra filosofía, con nuestra manera de desarrollar baloncesto, podemos castigarle más, teniendo en cuenta cómo a ellas intentan defenderse. Hace un momento platicabas de una experiencia que tuviste cuando un marcador no estaba como a su favor como tal, pero ahondando un poquito más en el tema, ¿cuál es tu enfoque durante un tiempo fuera cuando el equipo va perdiendo? ¿Qué es lo que haces en esos casos? Me gustaría que en todos los casos fuera el de dar soluciones. Me gustaría que siempre. Es obvio que al final somos humanos. Yo creo que las ciencias del comportamiento humano son tan amplias que a veces ni nosotros mismos comprendemos la respuesta que sale de nosotros. Intento, evidentemente, que cada vez sea más controlada, ¿no? Yo a veces he pedido tiempo muerto y he estado callado un minuto, simplemente por ver, por buscar la respuesta en ellas, porque ellas mismas se hablen o ellos mismos se hablen y vean que yo no tengo respuesta, que yo no tengo nada que decirles, solamente mostrar mi decepción a lo que estoy viendo y de no reconocer a mi equipo y de no querer ni hablarle, ¿no? En este momento. Creo que eso no es la mejor manera, aunque en ocasiones pueda salir bien, pero creo que no es la mejor manera. Es que te entonces, calienta mucho, o sea, digo, en un partido Sí. donde hay mucha presión, donde estás a un alto nivel, o sea, Sí, güey, o sea, la tensión que hay ahí es alta, ¿eh? Sí. O sea, yo me acuerdo que después de cada partido acababa reventado, pero me pegaba una siesta siempre. Sí, te ha reventado a todos los niveles, físico y mental. Sí. Mental, porque al final mucha energía, o sea, a nivel cognitivo, es tremendo el desgaste que tiene. Sí, yo no he visto a ningún entrenador muy tranquilo en algún partido, y de diferentes disciplinas, ¿no? Siempre Pero- hay esa emoción, ¿no? Claro. Sí. Pero, o sea, tú, por ejemplo, solías, o sea, no tienes como un speech o algo que puedas darle ya preparado, listo, y decir, mira, cuando pase esto, tengo que decirle, tengo que enfocarme como por este lado para que consigan entender que, güey, no hay que quedarnos, no hay que darnos por vencidos, hay que seguir intentándolo, o algo así. Sí, evidentemente, por ejemplo, cuando estuvimos en ese segundo periodo de Adelita, ¿no? O algún que otro tiempo muerto que he pedido, he dicho, hey, si no estamos jugando mal, o sea, no miraros entre vosotras y echaros la culpa de que es que tú has fallado y es que tú no has hecho el balance y tú no has hecho la falta. En ataque estamos haciéndolo bien. ¿Qué pasa? Que si fallamos, forma parte del juego. Y que el otro equipo sea bueno y que corra la pista y tenga opciones en los primeros segundos de castigarnos esas opciones, es que eso pasa. Y a veces nos pasa a favor nuestra. Entonces, yo solamente cuando veo que son cosas que yo puedo cambiar, si la hablo, cuando no, pues intentamos hacer eso, decir, oye, vamos a tranquilizarnos. Vamos a jugar como nosotras queremos jugar y no frustrarnos, porque además que cuando cae la frustración en un equipo es lo peor que puede pasar, porque se contagia, es súper contagiosa. Igual que el optimismo es súper contagioso. Una jugadora mete un triple y ya parece que la siguiente tiene, como cuando jugamos al NBA, ¿no? Tiene aquí el fueguecito abajo y parece que tira y la va a meter seguro. Esto va mucho de mentalidad, de ambiente, de que jueguen en casa, afuera. Luego hay jugadoras que incluso con presión se enchulan más, se vienen arriba, ¿no? Por eso hay que medir bien cómo le habla a cada una de ellas y bueno, y en equipo, pues eso, mostrar la tranquilidad y una línea, yo creo, de honestidad y equilibrada.
Es que muchas veces cuando el entrenamiento antes del partido estás ahí enchufando todo, dices, joder, se me voy a reventar en el partido. Y estás calentito y a lo mejor falla una, pero si empiezas a meter, te calienta eso. Lo vamos a llevar todo al próximo nivel, este partido. Sí, es que esto está en la cabeza. Por eso hay muchas jugadoras que en este caso lo primero que me dicen es streaky shooter. Es como jugadora de racha. ¿Y por qué es de racha? Esto está todo aquí. Porque hay jugadoras que son de racha y jugadoras que no son de racha. Es que, ¿qué prefiero? ¿Tener una jugadora de racha o no? Yo prefiero tener una jugadora que sea sólida. Sí. Es igual que no una jugadora que es buena defensora a racha, como que a racha. Entonces, que a veces permites que te metan canastas y a veces no. A ser sólida. Al final yo creo que el equilibrio en todo, en la vida, pero en este caso en el deporte, es lo que te permite el progreso y el poder corregir. Oye, ¿tienes una filosofía de juego definida o te adaptas a cada plantilla? Si puedo, quiero tenerla definida. Yo la tengo definida. No puedo compartirla al 100. Por ejemplo, ahora he tenido que negociar cosas, ¿no? Pero yo tengo una filosofía en la que quiero que el equipo sea valiente, quiero que todos tiren, como he dicho antes, incluso los que creen que no la meten, quiero que crean que la meten. Quiero que tomen riesgos, pero que sean inteligentes tomando riesgos. Quiero que todos se apoyen los unos a los otros y que jueguen con mucha energía. Para correr hacia adelante, no solamente para tocar la zona, conseguir ventaja, falta, pasarle a compañeras que estén solas, sino para ir al rebote ofensivo. Si el rebote ofensivo no es exitoso, empezar a defender ya. O sea, creo una filosofía de esfuerzo y de derroche de energía. Porque creo que el baloncesto moderno va de eso. Va de que una jugadora, y yo soy el primero que a veces me equivoco y pongo a Didi un cuarto entero, una jugadora no puede jugar más de 7 minutos. O sea, al 8 tengo que cambiarla. Al 8 tiene que cambiarse porque si no cuesta trabajo. Y es verdad que hay en ciertas ocasiones en las que tú ves que el ritmo de juego te interesa o que, por ejemplo, en esta categoría, o sea, en esta competencia has pedido un tiempo muerto, después ha venido el de televisión y piensas, bueno, le he dado estos 3 minutitos de descanso, puedo agregarle uno. Pero creo que nos equivocamos si seguimos. Luego cada competencia, insisto, tiene unas peculiaridades y luego cada club y cada proyecto también tiene unas peculiaridades. Entonces hay que respetar, bueno, no solamente hay que respetar, es que hay que entenderlo, no se trata de respetable, claro que es, que hay equipos pues, que jueguen con 7 jugadoras, con 8 y que haya un volumen de minutos tan alto que no puedan disfrutar de esa filosofía, pero yo me gusta esa. Pero también supongo que te adapta a cada plantilla, ¿no? Si, por ejemplo, analiza que tienes unos jugadores que a lo mejor son muy rápidas, una jugadora, dice, bueno, este me sirve para el contraataque, siento que este equipo es un poquito más lento, y luego también tendrá a otro equipo, ¿no? O sea, otros jugadores que a lo mejor son más técnicos de hacer jugadas. O sea, unas a lo mejor dice, creo que ahora conviene más correr y sacar al base que sabe que hace más contraataques, y la que le gusta más las jugadas, pues para parar un poco, ¿no? Hacer más cabeza. Sí, totalmente. Es verdad que el año este del que hemos hablado antes de Morón, pues tuve la suerte de que con una filosofía logramos esa unión y ese éxito. No creo que sea fácil eso. No es fácil, entonces sí, por ejemplo, nosotros ahora, es verdad que hay jugadoras con las que podemos correr la pista tomando más riesgos. No es lo mismo tener a Astu jugando al 5 que tener a Marian jugando al 5. Astu súper rápida jugando al 5. En defensa puede ser muy agresiva, puede salir a 8 metros y defender a una pequeña, tocar la pelota, y sin embargo a Marian hay que protegerla un poquito más. Entonces, bueno, Marian cuando protege la pintura es una jugadora que nos da éxito casi en la totalidad de las ocasiones. Entonces hay que saber las fortalezas de cada una de ellas. Una cosa que le insisto mucho a ella, y en la entrevista inicial que tengo con ellas cuando llegaron, es: vosotras estáis aquí por vuestras fortalezas, no estáis por vuestras debilidades. Si yo pongo el foco en vuestras debilidades, el que estoy siendo torpe soy yo. O sea, vamos a estar 2 meses juntas, ¿cómo voy a poner el foco en lo que haces mal? Entonces no te hubiera fichado. Yo voy a intentar sacarte lo mejor de ti. Al mismo tiempo, si tú me lo permites, yo voy a ayudarte con tus debilidades. Pero por aquello de mi forma de ser, de contribuir al progreso y de intentar mejorar a cada persona, a cada jugadora que pasa por mi equipo, ¿no? Pero yo creo que es fundamental tener claro que si fichas a una jugadora o un jugador es por su fortaleza y potenciala. Sí.
Hay varios entrenadores que utilizan el recurso de ver un video o una grabación después de un partido. En tu caso, ¿qué papel juega este análisis de datos para la planificación? ¿Lo haces, no lo haces? Para mí es fundamental. De hecho, el postpartido lo hago yo. El postpartido lo hago yo porque a mí me preocupa mucho más cómo crece mi equipo, porque disfruto más de eso que estudiando al equipo contrario e intentar destruir al equipo contrario. ¿No? Destruir y quedamos feos, pero bueno, tomando decisiones en base a lo que hace el equipo contrario. Yo primero quiero que mi equipo mejore, porque si mi equipo mejora, cada vez va a rendir a más nivel, cada vez vamos a tener más chances de seguir creciendo. Si cada día vamos a destruir al contrario, creo que se nos queda toda esa barrita de crecimiento atrás y fallaríamos. Entonces, lo hacemos y creo que es fundamental. En esto también he aprendido mucho. Y se ha aprendido mucho. Sí. Y en el tema del staff, ¿qué equipo considera, o sea, o qué figuras consideran necesarias en el equipo del staff para que te venga a ti bien, para tener un buen equipo de todos? Sí. ¿Qué es un buen staff para ti? Este tema ha cambiado mucho con el tiempo, porque igual que hace 30 años el preparador físico era o solamente los proyectos o los clubes con grandes estructuras tienen un preparador físico, yo creo que ahora el preparador físico es fundamental. Una persona que entienda los cuerpos, que mejore y cuide los cuerpos, fundamental. Igual que el fisioterapeuta, creo que ya ha alcanzado un impacto tremendo. Y más en este tipo de competencias que son tan cortas, que se juega back to back y que hay que cuidar tanto los cuerpos. Yo creo que ya lo siguiente que va entrando es el estadístico, ¿no? La persona que sea buena analizando datos, porque los datos te pueden dar mucha información para que tus decisiones son cada vez más acertadas. Para eso hay que ser muy bueno y es muy fácil decirlo, pero a mí me costaría aplicarlo ahora mismo, ¿no? Yo creo que un psicólogo o una psicóloga también sería muy importante y ya las grandes estructuras lo tienen. Y luego, evidentemente, depende de en qué competencia estés, a qué nivel estés, pues 1 y 2 ayudantes, porque al final hay mucho trabajo, no solamente fuera de pista, sino en pista, que para mí es fundamental. Oye, y en el mundo del asistente entrenador, ¿qué cualidades tiene que tener una persona para que sea asistente entrenador y cuál es su función? Porque la tenemos como muy distorsionada, ¿no? En España decimos que es segundo entrenador, que por eso te lo dije a ti antes. Aquí se dice más asistente. ¿Cuál es su función y qué cualidades tiene que tener una persona para que pueda llegar a ser asistente? De hecho, mira, antes de responderte, ahí cuando has dicho primero, segundo, tercero, cuarto, yo creo que al final ahí eso pecamos un poco de clasista. Yo creo que hay muchas estructuras en las que hay 2 ayudantes y no hace falta decir quién es el segundo y quién es el tercero. Evidentemente, si echan al primero, hay uno que se levanta. Y eso se sabe, pero eso al final es un compromiso que se tiene entre ellos. Pero no, yo creo que un buen equipo al final no tiene que definir de una forma tan jerárquica los roles, porque al final distorsiona también un poco el trabajo, ¿no? Contestándote, yo creo que un asistente, ¿no? Y yo he tenido la suerte de disfrutar de asistentes que han sido, entre otras cosas, grandísimos amigos. Yo creo que lo primero que tienen que hacer es conectar contigo como persona. O sea, conectar como persona en el sentido de que un entrenador, un head coach, un entrenador principal, tiene una serie de responsabilidades que en ocasiones solamente seas consciente cuando estás ahí, ¿no? Al final de hablar con el presidente, de hablar con el director deportivo, de hablar con el propietario, de hablar con la prensa, de lidiar con las jugadoras, de tomar decisiones. Son muchas decisiones que al final cuesta trabajo lidiar con ellas. Son una forma de desgaste total y yo creo que es muy importante que haya una persona que conecte contigo y que sea una persona humana y que sepa en cada momento qué es lo que necesita. Yo, en este sentido, pues he tenido personas como mi hermano, el primero, que probablemente sea la persona que mejor me conoce, ¿no? Fran Dorado, que es mi mejor amigo y que sabe perfectamente qué es lo que tengo. Carlos García, que no solamente era el fisio del Morón, sino que era el team manager y era mi copiloto de vida. Y he tenido personas que cuando no solamente hay que hablar de baloncesto, sino que hay que hablar de la vida, se hable de la vida, porque hay que hablar de la vida para estar feliz con una persona al lado, ¿no? Y luego, evidentemente, yo también creo que la lealtad y la lealtad, la empatía, y yo creo que ese vínculo referencial recíproco tiene que existir. Yo creo que es muy bonito cuando yo he estado con mi amigo Fran y yo le he valorado lo que él hace como ayudante y él me ha valorado lo que yo hago como entrenador. Cuando he estado con Raúl Silva, ¿no? Por poner otro ejemplo, una persona
que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Y yo es que me lo llevaría, yo le digo, es que si supieras inglés te llevaría a Taiwán conmigo, te llevaría a la luna conmigo, aprende inglés. Raúl, por favor, aprende inglés. Excelente en todos los niveles, un súper trabajador, ama el deporte y personas como ella, pues, a nivel humano me lo llevaría a todos los sitios. Por eso creo que es algo fundamental. Estoy convencido de que antes que ser buen profesional hay que ser buena persona y cada día lo tengo más claro. Entonces, bueno, te diría eso, ¿no? Y que todo lo que viene después, pues creo que son cosas que dentro del profesionalismo se tienen que sobreentender, ¿no? Que seas responsable, que seas trabajador, que controles de computadoras, de software, de números, que seas educado, que trates bien a los chicos y a las chicas, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que es muy importante que se cree ese tipo de relaciones. Y volviendo al tema de que hemos hablado antes, creo que también es muy importante que se sepa cuando una amistad, porque a veces creo que una amistad puede llegar a pisar una relación laboral. Y creo que es muy importante hacerlo y de ser personas inteligentes, ¿no? Yo tengo la suerte de, como aparte de ahora disfrutar de ser entrenador de Pantera Femenil, pues soy maestro y si yo no estoy entrenando, pues voy a ser maestro y voy a disfrutar mucho de entrenar a niños de entre 5 y 11 o 12 años y niñas, entonces no va a pasar nada. Y bueno, yo creo que es algo que me da mucha tranquilidad a la hora de gestionar y de tratar a personas. Sí. Oye, ¿y cómo identificas a un jugador cuando un jugador tiene madera para llegar lejos? Sí, mira, yo creo que hay tres talentos, eso es lo primero. Creo que hay tres talentos, uno que es el talento físico, que eso se reconoce con bastante facilidad. Otro que es el talento técnico-táctico, que hay que verlos jugar, hay que verlos cómo manejan el balón, hay que verlos cómo lanzan, hay que verlos cómo se desplazan. Y luego está el talento competitivo. Creo que el talento competitivo no te voy a decir que es el más importante de los tres, pero es el que da el salto de calidad. Hay jugadores que tienen talento físico 10, que si no tienen talento competitivo no pueden estar. Y hay jugadores con talentos mediocres, tanto baloncestísticos o técnico-tácticos como físicos, que siendo competitivos juegan donde quieren. Y además aquí en México, que es una competencia tanto de competitividad, de agresividad, de saber estar, de imponer respeto, de presentar. Yo creo que es fundamental aquí, ¿no? Yo pongo el ejemplo, Mike Smith, que es un jugador del que yo disfruté en Abejas de León y que aquí, bueno, en Ciudad de México pueden disfrutarlo en Diablos, que tienes que ir a verlo, te lo he dicho. Sí, ¿vale? sí, nos invitaron fuera del aire y vamos a ir. Tienes que ir a verlo. Pues Mike Smith es una persona que yo la disfruté hace 4 años en Abejas de León y tú la ves entrenar y dices, ¿talento físico tiene? Sí. ¿Hay otros que tienen más? Sí. Talento técnico-táctico tiene, no el que más, pero su talento competitivo está fuera de lugar. Su talento competitivo es golpea cuando otros no golpean, él juega hasta un segundo más tarde que los demás. O sea, al final eso te da porque ha sido ganador donde ha estado y que ha sido MVP una vez en León y podría ser las veces que quisiera. Entonces, bueno, es el mejor ejemplo, creo yo, de ese talento competitivo. Entonces, a eso, completando la respuesta, yo el talento también lo veo, aparte de esta distinción, cuando una jugadora o un jugador tú ves que resuelve problemas sin tú haberle presentado la respuesta. Yo creo que eso es el talento también innato, el real. Y es cuando descubres cosas que no se lo descubres en otras personas. Sí. Alejandro tenía mucho de ese talento. Lo que pasa es que... Y lo tiene, no sé. Lo tiene, no sabemos... Lo tenía. Lo tengo escondido por ahí. Está guardadito. Tengo muchas reservas. La verdad que la época de la que jugamos ahí era bonita, tío. Teníamos buen equipo, ¿eh? O sea, nosotros estábamos a ganar el campeonato, de hecho. Sí, bueno, y la semifinal la competimos, perdimos de 4, creo, los 2 partidos. De hecho, creo que ganamos un partido y luego perdimos el final en el Carmen de nuevo. Pero era un equipo, y era un equipo también muy divertido. Muy divertido que cuando jugaba feliz es que era casi imparable. Y sí que tenía poco talento técnico-táctico, pero tenía un talento humano y competitivo enorme, ¿eh? Sí. Entonces, corríamos muchísimo, o sea, en la pista lo dábamos todo. O sea, yo no me cansaba nunca, pero en la pista, pues era una presión, todo, correr para allá, para acá, o sea, mucho contraataque, acababa con la lengua afuera, tío. Sí, yo, mira, al hilo de esto te explico un saying como me han dicho que tengo que decirlo, ¿no? Como un mantra que yo tengo, que me lo enseñó Pedro Callas, que para mí es mi referencia más grande a nivel de baloncesto. Él me dice, quick decision better than correct decision.
Significa como las decisiones rápidas son mejores que las decisiones correctas. Y cuesta mucho trabajo, pero como tú le convenzas a una serie de jugadores o jugadoras que eso es lo que vale, al final, porque cuando tú tomas decisiones muy rápido, es que nadie te alcanza. En ocasiones no van a ser las correctas, pero es que nadie te alcanza. Y sin embargo, tú parándote y jugando lento, viendo a ver cuáles son las decisiones correctas, no va a tener éxito. Porque va a haber alguien que piensa más rápido que tú, que se mueve más rápido que tú, y cuesta trabajo. Al final esto es una dicotomía que es parte de mi filosofía y que cuesta mucho trabajo. Yo intento negociarla. Oye, ¿y cuál ha sido tu mayor fracaso como entrenador? Bueno, hablando del fracaso, yo suelo ser bastante franco cuando hablo de fracaso. Creo que existen los fracasos, creo que hay que ponderarlos, ¿no? Se habla a veces muy fácil del fracaso y a veces como cuesta mucho trabajo hablar del fracaso. Evidentemente, mi temporada en Morón, la gente puede considerarla un fracaso, ¿no? Si de 14 partidos gana uno, en la primera vuelta gana un partido. Bueno, yo creo que hemos competido muy bien, yo creo que hemos trabajado muy bien y bueno, sobre todo, creo que lo más importante en relación a este tema es saber sacar lo mejor y no perderte lo mejor. Y voy a explicarme en esto. Sacar lo mejor es aprender de la derrota. Que yo nunca voy a decir que se aprenda más de la derrota que de la victoria. De hecho, estoy convencido de lo contrario. Pero hay cosas de la derrota que se aprenden. Yo he aprendido, por ejemplo, a tratar a los jugadores de una manera mucho más humana después de la derrota que de la victoria. Y eso es algo que muchas veces a los entrenadores nos tiene que pasar para humanizarnos. Porque nos creemos que estamos por encima del bien y del mal, que podemos tomar decisiones por encima de todo el mundo, que podemos hablar como queramos, con quien queramos, y eso es mentira. Al final son jugadores y sienten. Yo he modificado postpartido, mi manera de hacer postpartido, en lugar de poner más imágenes en las que nos equivocamos, poner más imágenes que acertamos. Porque precisamente a esos jugadores lo que hace falta es animarles y decir, oye, que hacemos cosas bien, y que si las cosas bien las potenciamos, vamos a tener chances de ganar partidos. Al mismo tiempo, como digo, humanizar, porque las broncas tienen que reducirse. Yo creo que la energía negativa tenemos que disiparla todo lo posible, tenemos que hacer más juegos, tenemos que tratarnos más como personas, más que nunca como personas. ¿Y por qué no quitarnos lo bueno de la victoria, ¿no? Una cosa que también he sufrido, y lo he hablado con mi psicóloga. Yo voy a psicóloga una vez cada 2 meses aproximadamente, porque estoy convencido de que la salud mental es fundamental. Igual que se va al gimnasio a poner el músculo, a estimularlo. Yo creo que ahí a la psicóloga, o al psicólogo, en mi caso es que es psicóloga, es para estimular tu cerebro y que alguien te ponga en duda o te actualice un poco cómo estás, ¿no? De hecho, de las 8 o 10 veces que he ido, solamente ha habido una que yo he ido y he ido mal, y fue cuando falleció mi perro hace 1 año y medio. Le dije, Ana, hoy es la primera vez que vengo aquí, es que estaba deseando de venir, ¿sabes? Pero las otras veces es, vamos a hacer un chequeo y vamos a ver cómo estamos. Entonces ya te digo, yo creo que la salud mental es fundamental, y con ella hablaba de que todo este proceso de derrota en mí ha provocado una naturalización de la derrota que a mí no me ha venido bien. Porque yo he dado por hecho al final que perder es como entrar dentro de la norma. Y eso me ha hecho perder un poco un carácter competitivo que en ocasiones sí he tenido y que me ha dado muchas cosas buenas. Y lo he tenido que trabajar. Sí. Lo he tenido que trabajar porque al final, diario de logros, recordar cuando has ganado qué es lo que pasa, cómo has disfrutado cuando has ganado y volver a desear ganar, ¿no? Sí. Entonces yo creo que se aprenden cosas, pero que también puedes desaprender cosas que no se tienen que desaprender. Sí, exacto. Sí, es importante lo que dices. El tema de salud mental, en México decimos que debería formar parte de la canasta básica, como bien dices. Oye, y hablando de este tema, ¿cómo manejas la presión en los momentos decisivos? En un partido hay tensión y hay mucha presión de que tienes que ganar y tienes que apostar a lo mejor. ¿Cómo manejas la presión en estos casos? Esto es pregunta importante porque realmente, a ver, como jugador, cuando estás jugando, que no pasa muchas veces los que el marcador está pues muy parejado, muy parejo, muy empatado, y al final pues estás jugando, no estás tampoco tan nervioso porque al final, o sea, confías en ti, confías en que la puedes meter y no estás tan atacado. Pero cuando te ha pasado que estás en la grada o a lo mejor ese partido no estás jugando y estás fuera, hostia, te pones muy nervioso cuando estás fuera y al final depende de otras personas, te pones atacado, güey. O sea, yo prefería jugar que estar en el banquillo. Mucho más. Y claro, como entrenador, ¿tú cómo te pones ahí? ¿Cómo manejas la presión en ese momento?
Mira, dos cosas en relación, porque tienes mucha razón cuando has hablado del tema de la confianza, pero hablando de como entrenador, yo me siento mucho más tranquilo como entrenador que viendo como todo. Yo he sufrido mucho viendo a mi hermano entrenar, de ahí de qué va a pasar en el partido y de verlo. De hecho, yo recuerdo que estábamos en la temporada 23-24, sufrimos yo de un partido que él estaba jugando contra... Nosotros estábamos en el País Vasco esperando a jugar contra Peitia y él jugaba contra dos hermanos, un partido súper igualado. Y yo no podía verlo. Sufro mucho. Y luego ese mismo partido lo estoy disputando yo en el banquillo y estoy tranquilo. Bueno, tranquilo, con la presión y con la tensión suficiente, que es lo importante. Y esto lo relaciono con el tema de la confianza. Yo creo que la clave para la jugadora y para el entrenador está en el umbral que la tensión no haga romper la confianza. Porque creo que hay un nivel que de estrés, que el estrés puede ser bueno, se convierte en distrés. Y cuando entra el distrés, ya ahí te rompes. O sea, te rompes porque ya ahí te tiembla todo, ya la cabeza no te funciona, ya además tu mirada, tu body language es diferente y ya no funciona nada. Y eso además es muy contagioso. Cuando tu nivel de estrés, que tú ves en la mirada de la jugadora, dice, está enfocada, ella va a hacer todo porque pasen bien las cosas y con confianza. Yo creo que ese es el nivel que hay que tener. Oye, ¿y para ti cuál es el mejor jugador del mundo? ¿Pero actual o de la historia? No, de la historia. Sí, de la historia, puede ser. De la historia, de la ¿no? historia. Mejor. Bueno, Sí. a lo mejor es una pregunta muy un poco No, yo lo tengo trillada, claro. ¿no? Pero yo lo tengo claro y además yo lucho por este tema. Yo lucho, es un tema que yo debato. A ver, dime. Yo para mí es sin duda LeBron James, sin duda. Te podría decir Kobe Bryant porque tengo con él una relación, o sea me refiero espiritualmente. Lo tienes tatuado, tío, Kobe Claro, lo tengo Bryant, ¿cómo tatuado. que Para no? mí Kobe Bryant ha sido a lo mejor el jugador que más impacto emocional ha tenido en mí, ¿no? Sí. Igual que Steve Nash, os diría que es el jugador que más impacto deportivo ha tenido en mí como jugador, porque yo quería ser como Steve Nash, ¿no? Pero yo LeBron James pienso que es el jugador más completo y que ha demostrado, o sea, bueno, cada año que ha ido pasando ha hecho más cosas, que no quiere decir que haya sido el que haya tenido mayor impacto en el baloncesto, que sí creo que ha sido Michael Jordan. Eso es lo que te iba a decir. ¿Qué Eso opinabas de Michael Jordan? Claro, yo creo que ha sido el jugador que más impacto ha tenido Sin en duda, este deporte, sin sin duda. Pero también, bueno, Kobe Bryant, como han dicho emocionalmente, la mentalidad que tenía es algo brutal, ¿eh? Sí. O sea, yo me acuerdo que antes de un partido, yo era un poco friki cuando era chico en el básquet y me acuerdo que entrábamos 3 días a la semana, yo entrenaba con otro equipo, o sea, yo entrenaba con 4 equipos a la semana, pero obviamente el equipo principal era en el que estábamos en el club. Y me acuerdo que me veía mucho vídeo antes de entrenar, entrenábamos como a las 5, me acuerdo, de 5 a 7 y media, y a las 4 y cuarto por ahí, antes de ir para entrenar, me ponía vídeo de Kobe Bryant, me ponía un vídeo de motivación, de mentalidad ganadora, me acuerdo, y ponía un vídeo de Sergio Rodríguez, un partido con la Española cuando jugó contra Rusia, que la lió pardísima, Sí. me ponía esos 3 vídeos y me motivaba una barbaridad, tío, Sí, de verdad. Sí, no. Viendo al final, bueno, la mejor manera de aprender es el ejemplo, ¿no? Y yo creo que... Yo practicaba muchos regates así, ¿eh? Y hay que ser muy buenos observadores. Creo que hay que enseñarle a los jugadores y jugadoras de que la capacidad de ser autoentrenable es fundamental. Entrenable es lo primero, ¿no? De hecho, cuando antes me has hablado del talento joven, creo que una de las cosas que hay que hacer es escuchar bien y ser entrenable. Porque si no, al final yo creo que te vas perdiendo oportunidades por el camino. Y luego de ser autoentrenable, de preguntar, con la mentoría suficiente, ser capaz de tú seguir un camino y un aprendizaje suficiente porque ahora mismo es todo tan exigente que hace falta por todos los sitios poner un poquito más y poner un poquito más. Recomendación rapidísima, Air, la historia detrás del logo, que toca de alguna forma la historia de Michael Jordan Sí. en Prime Video. Listo, sigamos. Sí, esto es porque le gusta, es lo de Michael Jordan. Le gusta, se nota. Sí, Mira, para mí- Ahí está LeBron James, Michael Jordan y Kobe Bryant. Claro. Sí, O sea, mira que ahí somos está el los tres. equilibrio, Está me bien gusta. repartido. Los Luego tres ponemos- grandes. Sí, luego ponemos a Shaquille O'Neal, yo creo que eso no hay... Ándale, para mí, también. igual que estamos hablando de esto, para mí Shaquille O'Neal ha sido el jugador que yo he visto en una pista, bueno, no lo he visto en directo en una pista, pero que yo he visto en la tele más dominante que nunca. Yo no he visto a nadie que le dé la pelota y que diga, la va a meter seguro. Nadie le va a parar. Son los 3 años que fueron consecutivos campeones los Lakers. Para mí fue el jugador más dominante que yo he visto. Y luego faltan jugadores por poner a ese quinteto.
que yo pondría a Stephen Curry. Porque Ok. creo que es otra persona que ha cambiado el deporte. Que ha sido como el siguiente que ha cambiado el deporte. Oye, una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Cuál ha sido el partido que has visto que más has dicho, no mames, el partido que acabo de ver? El mejor, yo tengo uno, ¿eh? El mejor de tu vida que has flipado con ese partido. No presencialmente, sino que lo has puesto en la tele y has dicho, wow, el partido que acabo de ver. A mí el primero que me sale ahora mismo, que no sea el nuestro, ¿no? Yo de espectador. No, claro, de espectador, El cualquiera de la primero que me NBA, sale es que sea. la final de la última Olimpiada en París, Estados Unidos contra Francia. Yo creo que lo que hizo Stephen Curry en el último cuarto es algo que pocas veces se va a volver a ver. Yo tengo otro. A Y ver. también fue en el año 2014-2015 cuando la selección española ganó la semifinal contra Francia, que fue la revancha que en el 2013 era un mundial en España y perdió contra Francia, no sé, en cuarto me parece. Y luego fue la semifinal, que fue como una revancha que pensábamos que no teníamos tan buen equipo, que metió Pau Gasol 40 puntos Sí. y fue un partidazo. O sea, lo viví en España como una. Vamos, ese partido Sí, fue de de los locos. mejores de mi vida. ¿eh? Sí, la verdad que hay muchos. Sí, y en la NBA también había partidos en esta época de San Antonio, Miami. Ahí había partidos, el del triple de Ray Allen, cuando estaba todo el mundo ya acordando la zona porque iban a entregarle el premio. Con a los- Miami, ¿no? Entonces Sí, hay, sí. hay muchos. Estos últimos duelos, yo creo, entre Golden State contra Cleveland, LeBron, Stephen, Kevin Durant, yo creo que ha sido El séptimo partido 2010, el Lakers-Boston, también. también, sí. Locura. Sí, había partidos muy buenos. Y eso es lo bueno, tenés capacidad de recordarlos. Que- Oye, ¿hasta qué edad consideras que un jugador está en momento de retirarse de jugar? ¿Cuál es la edad que tú consideras que es una buena edad para decir? Eso "Hasta es aquí"? verdad, ¿eh? Porque yo veo a niños de 20 años Sí. y digo, a ver, llevo un tiempo sin jugar, pero yo digo, güey, yo me empiezo a entrenar 2 meses y me lo como, güey. O sea, sí, y tengo una cierta edad, pero no sé, como que todavía Sí. tengo la mentalidad de. Sí. Creo que todavía el cuerpo no sé. Todavía el no cuerpo lo siento tan aguanta. pesado. Yo creo que cada vez nos cuidamos más. Yo creo que cada vez nos cuidamos más y tenemos más recursos y más servicios a nuestra disposición de fisioterapia, de nutrición, de autocuidado, de todo. De Salud mental. De salud mental, todo. Entonces, yo pienso que, a ver, una edad que creo que es coherente sería los 38, ¿no? Yo creo que 38 depende de los cuerpos y depende de. Yo creo que los jugadores grandes sufren más porque al final sus articulaciones, sus palancas son mucho más grandes y eso Más es desgaste, más ¿no? desgaste, mucho más castigado, pero jugadores como LeBron pues están retando un poco a toda la ciencia. Una persona que ha superado los 40 ya hace tiempo y que está jugando a este nivel, pues no sé qué le queda, ¿no? No sé qué le queda. Cristiano Ronaldo en otro ámbito pues está haciendo Sí. lo mismo, ¿no? Al final dice, o Sergio Ramos, ¿no? Sí. Al final dice, son cuerpos privilegiados que son fruto de un poco lo que ahora mismo podemos hacer, que es cuidarnos. Yo ahora mismo veo personas que con 50 años corren medias maratones y lo admiro. Digo, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué cuerpo? Bueno, mejor que gente con 25 años. Sí, de hecho es algo clásico, típico, que hemos visto fotos de personas del siglo pasado, que antes a los 20 años se veían bastante mal y bastante grandes, físicamente acabados, y que ahora, como bien dices, a través del cuidado y de esa cultura que vamos teniendo, nos cuidamos más, nos vemos diferentes. Hace algunos episodios tuvimos aquí a Luis Álvarez, que es pues una persona que ha hecho más de 200 Ironmans y no tiene 20 años, ¿eh? Entonces... Por ahí va, creo que el claro Sí. ejemplo, ¿no? Oye, pues estamos llegando casi al final del podcast, pero antes, bueno, pues queremos hablar de qué es lo que viene para ti y en ese ámbito, ¿qué sueños tienes? ¿Cuáles son los sueños que tiene José Santaella por cumplir en el baloncesto? ¿Qué más falta? Pues una pregunta complicada. Y creo que es la primera vez que me la hacen, o no recuerdo que me la hayan hecho. Antes Alejandro me decía que si entrenar en un nivel. En la ACB, se ha entrenado de la ACB. O sea, mira, yo creo que mi sueño es cada proyecto en el que yo me comprometa de baloncesto, ser feliz y disfrutar del camino. Y esto es verdad que parece que es muy. Trillado. Sí, y muy manido y no muy espiritual, pero es que es la verdad. Y va a llegar un momento en mi vida que seguramente se vaya acercando en el que yo voy a tener que encontrar el balance entre mis sueños profesionales en el baloncesto y mis sueños de vida o mis propósitos de vida. Mi propósito de vida al final, yo prefiero disfrutar de un hijo sano
y que comparta tiempo yo con él que ganar que entrenar una selección nacional o que entrenar la ACB. Yo prefiero eso. Porque eso lo considero como el legado más importante que yo voy a tener, lo más bonito que yo voy a poder disfrutar, ¿no? Por eso te digo que va a llegar un momento en el que voy a tener que tomar decisiones y que encontrar el balance entre disfrutar y seguir cumpliendo ese sueño del que te he hablado, de disfrutar el camino, ser feliz en cada uno de los pasos y cada día que estoy comprometido con un proyecto. Ahora, ¿cuál es el proyecto? Panteras. ¿Qué me gustaría con Panteras? Ser muy feliz, haciendo Panteras muy feliz, haciéndole crecer. Ojalá llevando un campeonato de zona o ¿por qué no? Soñar con intentar ganar o luchar por lo máximo y ahí pues se cumplirá un sueño, pero ese sueño se cumplirá si el camino ha sido bonito y el camino está siendo muy bonito, Sí. ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí. Me gusta. Oye, imagínate que ahora un joven tiene el mismo sueño que tú que tienes con 18 años, que dice, yo quiero ser entrenador de baloncesto, de algún equipo, empezar a lo mejor por municipal o federado, bueno, no sé aquí qué tipo de ligas, cómo se llaman aquí en México, pero ¿qué mensaje le darías que tiene que aprender para poder llegar a conseguir ser un buen entrenador y llegar en un futuro a ser entrenador de la ACB, que creo que es el objetivo de cualquier persona de habla hispana, y luego quizás, no sé, si lo hace bien, pues de la NBA? Sí. ¿Qué mensaje le darías? Es que es complicado el mensaje, ¿eh? O sea, es complicado porque La pregunta más porque complicada. a mí me han dado muchos mensajes que algunos parece que salen de un libro de Mr. Wonderful. Yo a nadie le diría, lucha por tus sueños, no olvídate de todo, apuesta todo ahí. Yo no lo diría. Yo no lo diría. Y a mí había personas que me han querido mucho que me lo han dicho. O sea, que me han dicho, no lo hagas, no lo hagas. O sea, intenta sacarte tu plaza de maestro. Con esa plaza y con ese colchón, ese background, ¿no? Ahora disfruta y ten la posibilidad de disfrutar de tus sueños, que hay mucha gente que ha podido hacerlo así. Creo que lo que sí que hay que tener a una persona que sí quiera intentar luchar por esto, que encuentre el balance entre su vida personal, su vida profesional, porque es fundamental, como hemos dicho antes, ser una buena persona antes que ser un buen profesional, que encuentre el balance en cuanto a su prosperidad, en cuanto a su salud, y luego, por encima de todo esto, que escuche y que sea humilde. Yo, para mí, una persona que escuche y que sea humilde y que no deja de aprender nunca. Porque si no dejas de aprender nunca, al final cada día va a ser un poquito mejor. Y va a llegar un momento en el que sin darte cuenta va a decir, pues esto lo sé y hace tiempo no lo sabía. Y ahora, pues es verdad, ahora soy mejor de lo que era antes porque ahora me preguntan esto y yo soy capaz de responderlo esto. Y hay tantas cosas las que podemos aprender. Yo aprendo de escuchar a vosotros. Yo, antes de venir, cuando yo escuchaba a vosotros, como al inicio he comentado, me gusta cómo, bueno, evidentemente tú os dedicáis a eso, ¿no? Pero Sí. cómo comunicáis y cómo sacáis la palabra correcta y cómo... Pues de eso también aprendo, de las oportunidades que desde el lugar en el que estoy me ofrecen personas como ustedes para aprender a hablar mejor, reflexionar sobre cuestiones que nadie me le había planteado hasta ahora y a lo mejor descubro algo nuevo. Entonces, no dejas de aprender nunca y sé humilde. Me encanta. Oye, pregunta, ya estamos casi Sí, cerrando el podcast. Nos obligada. falta una pregunta que es obligada, que se hacemos normalmente a todos los invitados. Cada persona, dependiendo de su rama, de lo que se dedique, pues lo ve de una forma diferente. Para mí creo que es fundamental esta pregunta, porque al final la vida se basa en esto, en ese tipo de conocimiento, ¿qué es el éxito para ti? Definir esa pregunta es muy difícil y a la vez significa muchas cosas realmente, porque Significa entender el muchísimo. éxito, es por lo que vivimos realmente, ¿sabes? Siento que la hemos ido contestando a lo largo de muchas respuestas. Ese resumen, Pero, ¿no? por establecer como nuestros selling, nuestra afirmación. Yo creo que el éxito es estar feliz donde estás. Y disfrutar de donde estás. Y en el momento que no lo eres, tomas decisiones y marcharte. Al mismo tiempo que ser una persona resiliente y sabes que el compromiso existe, que es bonito y que también hay que disfrutar de él, ¿no? Al final el compromiso aparece cuando la diversión se acaba y hay personas que se le acaba muy rápido la diversión y entonces el compromiso se fuma. Eso hay que evitarlo, es diferente. Pero reconocer bien dónde eres feliz, buscar los argumentos para ser feliz. Para eso yo creo que cada challenge te da una oportunidad nueva de afrontar un desafío de una forma diferente, que a lo mejor no te la has encontrado nunca y te da una habilidad nueva, ¿no? Pero en definitiva eso.
ser consciente de saber lo que quieres, tener claro que en este caso el baloncesto es lo más importante de lo que no es importante en la vida, y comprometerte en lo que te comprometas, que vayas a ser feliz. Me gusta. Y que creo que coincide con muchos otros invitados y otras personas que nos han comentado y nos han compartido que pues disfrutar lo que haces y ser feliz con lo que haces, y la constancia o la disciplina. O sea, podría sonar trillado, que es la fórmula del éxito, ¿verdad? Pero es una constante de muchas personas, y me gusta que por lo menos lo demuestras, disfrutas ser lo que haces hoy en día, ¿no? Se ve que lo haces con gusto y compartes esa felicidad. Entonces, pues muchas felicidades. Y la última pregunta obligada es: ¿a quién te gustaría que invitáramos para un siguiente podcast? Puede ser de tu misma disciplina, de otra disciplina, de quien se te ocurra, quien sea que te gustara que estuviera aquí con nosotros. Pues mira, pues voy a decir una persona que he hablado muy poco con ella, pero aprovechando que vaya a disfrutarla aquí en el futuro y que tiene una capacidad dialéctica brutal, yo diría que os trajere a Nicolás Casalánguida, que es el coach de... Yo creo que va a ser capaz de hablar más que ustedes. O sea, eso es increíble. No lo admiro, lo digo como admiración. Pero o sea, claro, que no es ¿quién es? el coach de Diablos, que es el actual campeón de la LNBP. Porque, bueno, yo creo que al final en Ciudad de México han hecho un esfuerzo importante en volver en regresar a una franquicia de la LNBP varonil. Sí. Han logrado ser campeones, y en Ciudad de México sois tantos que algunos no sabéis que está. Entonces, traedlo porque vais a disfrutarlo muchísimo. Es un argentino de verdad. Ya sabéis, un argentino de verdad, un argentino que habla mucho y que convence mucho. Y que toma su yerba mate. Y que además es muy buen entrenador. Okay. Entonces, y lo vaya a tener cerquita dentro de poco, así que aprovecharlo. Sí, de hecho platicábamos fuera del aire que Diablos es un equipo que sí conozco, y que bueno, vamos a estar yendo próximamente seguramente a algún partido o algo, y pues bueno, lo esperamos, ¿no? Lo esperamos aquí. Lo contactaremos. Claro que sí. Lo conseguiremos el contacto rápido. Exacto. Ahora no lo pasamos. Muy bien. Pues José, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por hacer este esfuerzo también de lanzarte desde el norte del país aquí a la Ciudad de México y estar aquí platicando de todos los temas. Te deseamos mucho éxito. Decretado está que vas a ganar esta temporada y que se va a hacer, que va a haber buenos partidos, y gracias por compartir con nosotros aquí en Elemental Project. Yo también darte las gracias por estar aquí en el podcast. La verdad que te conozco de hace ya creo que 20 años. Creo que tenías 13, 14 años. Yo estaba jugando un partido municipal y él estaba de árbitro. Me acuerdo que me reclutaste: oye, no sé qué, juegas bien, vente aquí al club, pruebas y tal. Ahí probé, me esforcé y tal, y al final, bueno, ahí me quedé muchos años. Y la verdad que fue una buena etapa de mi vida, recuerdo con mucho cariño, y todo empezó gracias a ti, ¿no? Sí. Así que es algo bonito. También... yo he perdido como 3 semifinales, creo. 3 semifinales, tío, ahí cachilada. Pero hay que decir que somos campeones de liga. Somos campeones municipales. Año. Yo creo que es fundamental decirlo, Isa. Sí. Él y yo compartimos un partido solamente. Solo un partido en diciembre, enero. Cuando pudo, ¿no? Nuestro equipo de municipales pues ha sido flamante, reciente campeón de la Liga Municipal de Córdoba. Unicor. Almacéname, creo que se llama. Hay que decirlo también por el patrocinio. Sí, obvio. ¿No? Sí, hemos ganado la liga realmente. 3 semifinales perdidas, pero este año hemos ganado la liga. Nos tienen guardado el anillo para el año que viene allí. Cuando volvamos, tienen el anillo para nosotros. Sí, de verdad. Nos hicieron la ficha solamente para un partido, y resulta que al final ese equipo es que ganó la liga. Pensábamos que no iba a ganar ni de broma, y al final la han ganado hace poquito. Así que bien contento por ellos. Y también por ti, por estar aquí en el podcast. Sí. Que darte también las gracias, como te lo he dicho ya, y que este año opta a ganar el campeonato. Más te vale que lo ganes. Vamos a estar ahí en la final viéndolos contra Monterrey posiblemente, o bueno, el sea que Chihuahua, sea. Chihuahua, ya veremos. Pero uno de los equipos tiene que ser tuyo de Aguascalientes. Así que esperemos verte la final, que ganes, que la revientes como tú sabes hacerlo, que sigas ahí dándole a las chicas candela, insistiendo, y al final pues llegando al máximo nivel y consiguiendo el objetivo, ¿no? Que para eso estás aquí en México. Así es. Pues a mí no me queda otra que agradeceros. Como he dicho, he disfrutado mucho. Me ponía a prueba, que eso es lo que quiero, que me pongan a prueba. A ti, Isa, pues en persona he conocido a un grandísimo comunicador, como ya sabía. Muchas gracias. Y luego a Alex, porque todo lo que ha contado al final no estaríamos aquí si no aquel partido no te hubiera reclutado, como tú dices, ¿no? No te hubiera dicho, vente aquí. Fíjate la vida lo que da, ¿no? Y para mí el esfuerzo de en el regreso de Veracruz, haberme yo comprometido a haber venido, me vale la pena por estar un día
en México, que sea manejando mucho, pero bueno, estoy también sacándome el máster de manejo de conducción aquí en México. Ok. ¿No? ¿Un máster? Bueno, un máster sí, ¿no? Un día, son muchas horas las que llevamos bueno, manejando. Ya, sí, yo un máster dije, Digo, ¿a aquí poco? no hay licencia. Ajá, ¿a poco no tiene No, pues licencia? yo creo que a mí, yo sin presentarme en ningún sitio me la deberían de dar porque llevo como 5 horas manejando ya. Ya. ¿Vale? Sí, Entonces sí. me la deberían de dar ya. Sí. Y Prueba superada. No, pero está conduciendo muy despacito, ¿eh? O sea, Sí. todavía en México se conduce con muchos huevos. Aquí hay que aventarse. Somos ¿no? muy cafres, dicen por ahí, es la palabra. voy con que precaución, dicen. voy con precaución. Pero yo agradecido y bueno, ojalá todo lo que decís se cumpla, de que por Panteras, ¿no? Más que Sí. por nada más, ¿no? Porque ellos disfruten, porque se lo merecen, porque llevan muchos años dando el nombre a la liga y haciendo crecer la liga, y en este caso del femenil, y que sigamos felices y que ojalá te vea pues, dentro de 3 semanas o dentro de 3 meses o recogiendo el anillo el año que viene. ¿Vale? En México, en Córdoba o en cualquier Donde parte sea. del mundo, tío. Sí, al Donde final, sea, estamos donde siempre sea. unidos. Claro. Bueno, pues gracias de nuevo. Por aquí abajo están apareciendo todas las redes sociales para que vayan y te sigan. Por supuesto que vayan y sigan a las Panteras. Suscríbanse y activen la campanita para que les llegue cada episodio de la semana que tenemos. O si están en alguna plataforma digital, igual. Y pues bueno, un episodio más de Elemental Project. Muchísimas gracias, José. Gracias. Y nos vemos en un siguiente episodio, Alex. Perfecto, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Ya. Y un aplauso a nuestro invitado. ¡Bravo! Vamos.